¿Qué tal amigos? Un feliz día. Les saluda nuevamente el pastor José David Rodríguez, nuevamente desde nuestro hogar. Esta ha sido una semana un poco difícil. Las condiciones climatológicas en el país están locos. Mientras que por un lado del país tenemos un clima bajo cero, en el otro lado tenemos unas condiciones desfavorables para multitudes de personas que están perdiendo sus hogares en California, los incendios. Y esto viene asociado con lo que hemos venido tratando acerca del sufrimiento. En un rato vamos a tomarlo nuevamente. También debo decir que en los últimos 24 horas he tenido algunos problemas en la realización de los videos. Quiero hacer énfasis en que no soy un fanático de las redes sociales o de la elaboración de videos. En realidad hago esto más bien por un llamado del Señor en el primer día del año, que me pidió hacerlo, y estoy tratando de presentar todo mi mayor esfuerzo para que poder conseguirlo. Sé que la empresa es demasiado grande, es todo un año completo, y no prometo poder hacer videos todos los días como no lo pude hacer el día de ayer, por ejemplo, toda vez que los aparatos que tengo a disposición no son muy profesionales, no conozco de este tema. No obstante, agradezco aún a las personas que tienen la voluntad de escuchar por allí en unos cuantos minutos lo que Dios a través de este su servidor tiene un mensaje para ustedes y para mí también. Soy yo el primero en recibir esta bendición. Así que los invito, vamos a orar y poder reflexionar un poco en los versículos que nos corresponden para el día de hoy. Querido y buen Dios, bendice por favor a las personas que están escuchando en este momento este diálogo. Pedimos, Padre Celestial, que bendigas a sus familias, a sus hijos, guárdalos por favor en sus trabajos, aumenta la sementera en sus casas, el alimento, y bendice también su vida espiritual. Que haya perdón de pecados, que haya abundancia de fe y Espíritu Santo en sus vidas. Un día como hoy, viernes, trae para tu pueblo el refrigerio, la bendición del descanso. Permite, Señor, que podamos entrar en el reposo conforme al mandato de Jehová, con un espíritu dispuesto a recibir su palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria y bendícenos pues en estos pocos minutos donde vamos a reflexionar en el libro de Job. En el nombre de Jesús. Amén. Hace pocas horas, mirando las noticias referentes a los incendios en el otro lado del país, en California, y testificando de manera directa un periodista al contemplar cómo las llamas devoraban su vivienda, no podía otra cosa más que sentir dolor. Y esto se materializó en lágrimas descendiendo sin consuelo sobre sus mejillas. Contaba en sus palabras: yo había contado muchas historias como periodista, pero jamás me había correspondido a mí ser la historia, ser la historia. Amigos, en cualquier momento las cosas pueden cambiar. El mundo parece dirigirse en un sinsentido. Hay demasiadas incongruencias entre los que vivimos en este mundo. Todos los días parece que una noticia grotesca supera a la del día anterior. Cuando pensábamos que un criminal había hecho un acto aborrecible, pues al día siguiente habría otro que le supera. Y cuántas veces aumenta el crimen, el drama, los cataclismos, los incendios,
deja a su paso una estela de dolor. Y contradictoriamente a lo que promulgasen los predicadores aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, abundan augurando prosperidad, seguridad, y haciendo parecer a quienes escuchan que a los que siguen a Dios, la prosperidad es el resultado y que Dios no es un Dios de los pobres y que una persona cuando sufre, generalmente ese sufrimiento está asociado a un pecado por él cometido y demás, entre otras y más versiones teológicas con respecto a la prosperidad. Sin embargo, la palabra de Dios ha sido suficientemente clara en todas sus páginas, que todas las familias y todos los descendientes de Adán pasamos por quebrantamiento. Indistintamente cuál sea nuestro estatus, nuestra condición social, nuestro nivel de religiosidad. Pero el mal está alrededor de todos y basta con un momento para que las cosas de pronto cambien para siempre en muchos casos. He escuchado historias y yo mismo he sido receptor de algunas de ellas en las que no planificábamos algo fuera a suceder y de pronto nos hemos tenido que enfrentar a la tragedia y no podemos resolverlo tan fácilmente. En muchos casos quedamos frustrados cuando sentimos que el callejón pareciera no tener salida. Y esta es la situación de Job. Pero en los capítulos correspondientes al 20, 21, hacia adelante hasta el 30, lo que encontramos en cada uno de los capítulos es una discusión antigua, pero tan presente y prevalente en nuestra época. No son pocos los pensadores bíblicos que elaboraron ese mismo diatriba espiritual. Es ¿por qué a los malos pareciera irles bien? ¿Por qué a los malos en sus crímenes, en sus maldades, prosperan? ¿Y por qué los justos, que entre más luchan por comportarse bien, entre más tratan de ser mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros, pareciera que el mal los arrastrara, al punto en que muchos de los que son buenos se hallan tentados en dejar de serlo? Al fin de cuentas, dicen, no vale la pena, no tiene sentido, porque entre mejor somos, más mal nos va. Y Job es uno de ellos. Pero la pregunta sucede es, ¿cómo se describe una persona mala? ¿Cómo podemos nosotros aducir que no somos los malos, que estamos entre los buenos? Nos gusta pensar así. Así de que en los capítulos compartiré algunos criterios. Por ejemplo, descripción de un hombre malo. El capítulo 21 es enfático. Quiero compartir solamente unos cuantos textos del libro de Job, el capítulo número 21. Y voy a leer el capítulo del versículo 7 hacia adelante. ¿Por qué viven? Es la pregunta. ¿Por qué viven los impíos? ¿Por qué viven los impíos? ¿Para qué vive? ¿Para qué se requiere al impío? ¿Por qué los impíos se crecen en riquezas? ¿Por qué los impíos aumentan en riquezas? Y también se envejecen. Pero luego señala, su descendencia robustece. Sus renuevos, refiriéndose a los hijos,
están siempre delante de sus ojos. Sus casas de los impíos están a salvo del miedo. Pareciera, bueno, no dice pareciera, lo digo yo, pero aquí el texto dice, no viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran, no fallan, sus vacas paren, no malogran ninguna cría. Salen sus pequeñuelos como manada, sus hijos andan saltando al son del tamboril, al son de la citara, saltan, se regocijan al son de la flauta, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Miren, estas palabras son, pareciera una queja y es entendible. ¿Cuántos de nosotros podría también, al igual que Job, quejarse? ¿Cómo te va? ¿Cómo te está pasando la vida? ¿Eres un buen cristiano? ¿Caminas por esta tierra comportándote bien o luchando por ser bueno? ¿Y te ha pasado que tal vez las cosas, entre mejor te empeñas en ser una mejor persona, de pronto aparecen problemas que antes no tenías? He conocido varias parejas que me dicen, pastor, antes de que usted llegara y que nos hablara del matrimonio, nosotros vivíamos bien, pero usted llegó y nos habló del matrimonio para estar bien con Dios, que nos casáramos. Y ahora que nos hemos casado, hemos contraído nupcias, no paramos de pelear. Discutimos todo el tiempo. Y no es uno, varios casos he escuchado en esta misma dirección. Y Job señala en el capítulo 24, voy a pasar unos cuantos capítulos, versículos 2 hasta el 17, ¿qué más hacen los malos? Traspasan los linderos, se roban los ganados, se llevan el asno de los huérfanos, hacen apartar del camino a los menesterosos, los pobres de la tierra te tienen que esconder, el, ciegan su pasto, hacen dormir al desnudo sin ropa, eh, con las lluvias de los montes se mojan, eh, quitan el pecho a los huérfanos, al desnudo hacen andar sin vestido, a los hambrientos les quitan las gavillas, marcan las casas y luego roban en ellas. El adúltero está aguardando en la noche. No me verá nadie, dice, y esconde su rostro. Miren, esto está descrito en el capítulo 24 del libro de Job. Los malos prosperan y los buenos, Job lo sabe, Job entiende. Yo no sé por qué yo estoy así. Yo no entiendo. Esto es un oxímoron. No hay razón para que yo esté sufriendo. Se supone que Dios es justo. Y si estoy haciendo el bien, pues lo que debo recibir en retribución es lo correspondiente al bien que hago. Ahora bien, Job subraya qué es un hombre justo y coloca su propia experiencia. ¿Cómo describir a una persona justa? Ya describió a los que son malos, roban, ultrajan, quitan el alimento, sus hijos parece siguen el mismo camino y parece nada detenerlos. En tanto, el hombre justo sufre, llora, se lamenta, no le salen las cosas. ¿Qué es un hombre justo? Como dijera Bildad en el capítulo 25, en el versículo 4, ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo puede el que nace de mujer ser limpio? ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahí es donde Job presenta y describe su propia experiencia. Hace el recuerdo de su vida pasada.
en el capítulo 29, eh, trae esas memorias a la luz y la conversa. ¿Quién me volviese como en los meses pasados? Como en los días en que Dios me guardaba. Lo presenta en tiempo pretérito. Dios me guardaba. Ahora no. Dios me ha abandonado. Dios me ha abatido. Esa es la conclusión en que los sufrientes suelen ser tentados cuando el dolor es extremadamente grande. Dios me abandonó. Y el recuerdo de cómo eran solamente unos días atrás, cómo me cambió la vida tan de repente, cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Hace reflexión de cómo la tierra producía la leche, el aceite. La prosperidad de Job era innumerable. Y Job recuerda cuán próspero fue. Cuando yo salía a la puerta, a juicio, o iba a la plaza y ahí ya tenía mi asiento en la plaza, y los jóvenes al verme se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie, le hacían venia. La figura de Job era una figura de autoridad, representativamente era una persona respetada en la comunidad. Los príncipes detenían sus palabras, ponían su mano en la boca. Los oídos me oían y me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y era pies al cojo, y a los menesterosos era padre. Y de la causa del que no entendía me informaba con diligencia. Ah, mis queridos, Job, así como el enfermo en la habitación del hospital, así como aquel que ha sido dado ya por muerto ante los ojos del médico. Recuerdos, recuerdos. Y pareciera que la vida se nos fue en un suspiro. Job vivió bien. Y recordaba estas cosas, y en el recuerdo hay una áurea que lo cubre de nostalgia. Lo imagino con ojos llorosos, la lágrima conteniéndose por salir de sus cuencos. Job sufre. Job sufre. Su vida es muy distinta a la que fue. Amigo, tú has pasado por estas experiencias antes. Para quienes hemos pasado por allí, yo he pasado unas cuantas veces. Sé lo que se siente, y tal vez tú también has pasado por allí. Quizá no a este nivel, pero no es necesario llegar a este nivel para entender qué le pasa a Job. Job sabe que va a morir. Cree que su muerte es inevitable y pronta. Y entonces habla de lo que él pensaba iba a ser, por su buen comportamiento, por su conducta intachable, por su integridad, lo que él pensaba iba a ser el resto de sus días.
capítulo 29, versículo 18, decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Job pensó que iba a morir de viejo. Job pensó que su prosperidad, su rectitud, su justicia no se agotaría. Nunca vaticinó la calamidad, no estaba en su presupuesto. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío. Mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Me escuchaban y esperaban mi consejo. Tras mi palabra nadie replicaba y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Esta es la descripción que Job hace de sí mismo. Por supuesto, era un hombre encomiable. Todos deberíamos copiarle. Todos deberíamos, si es en la iglesia, si es en la escuela, si es en el trabajo, ser personas de las cuales se diga tiene o le persigue una fama o una reputación de santidad. Deberíamos copiar eso. Pero ¿cómo se consigue ser un hombre justo como Job? La clave la encontramos, y podría fácilmente recordar este texto, Job 28:28. Y me parece ser este el centro del libro, Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Esta es la clave del libro. Este libro de Job es un libro de sabiduría, es poético, es sapiencial. Y el capítulo 28 subraya el deseo de los hombres por empeñarse en encontrar joyas, material valioso, oro, piedras preciosas, gemas de gran valor. Y para ello se encargan de taladrar, de escarbar en la tierra y extraer estos materiales costosos. Hoy en día es igual. Pero hay una gema de la cual subraya el capítulo 28 y es una gema que no se consigue taladrando la tierra, pero que es mucho más difícil que encontrar que las piedras preciosas. Y es la sabiduría. La sabiduría. Hoy carecemos de jóvenes sabios. Los puede haber y los hay, Dios siempre los ha tenido, pero son muy pocos. Personas sabias, que tampoco se ha vuelto la situación del mundo en cuanto a la sabiduría. Difícilmente encontramos personas sabias. Y si tú has conocido una, búscale, como a Job. Pídele consejo ante tus dilemas de la vida. Encuentra el mejor consejero. Pero, ¿cómo saber que una persona es sabia? Cuando hay temor de Jehová en ella. Y cuando esa persona es sabia, el apartarse del mal es la inteligencia. Mis queridos, esta es la historia de un hombre justo y sabio, que no tiene todas las respuestas, pero que sabe que al malo le espera un final tortuoso, que al malo, aunque con toda su abundancia y prosperidad material, viene el día en que se presentará ante Jehová. Y la gran pregunta es, ¿tendrán esperanza?
Ahí en el capítulo 27, el versículo 8, este es precisamente el dilema del malo, que ninguna de las cosas que robó, ni aunque haya mucho alimento en su tienda, le será suficiente para presentarse y justificarse ante Dios. Pero en cambio al justo, el justo se presentará ante el Rey de todo el universo. Y aunque le haya ido mal en la tierra, el juez es justo para recíprocamente entregarle toda la bendición que le quedó faltando aquí en este mundo. Por ahora, y solo por ahora, cuando el diagrama de la totalidad de la vida de Job todavía no la conocemos, bueno, la conocemos porque la hemos escuchado, pero si tan solo llegásemos hasta el capítulo 30 y leyéramos el versículo 29, consideraríamos qué triste este suceso, qué triste panorama. Job 30, versículo 29. He venido a ser hermano de chacales. Soy compañero de las avestruces, animales que esperan la muerte del moribundo para devorarle. Dice, mi piel se ha ennegrecido, mi piel se me cae, mis huesos me arden de calor, mi arpa solo toca canciones de luto y la flauta que escucho es la voz y los gemidos de lamentadores. Capítulo 30, el versículo 1, los jóvenes se ríen de mí. Soy, versículo 9, soy objeto de burla. Y detrás de mí no se detienen la saliva de quienes me vituperan. Queridos amigos y hermanos, definitivamente Job será una persona digna de conocer en el cielo. Ya le conocemos aquí en la tierra a través de este libro, pero también le podemos conocer mientras nosotros pasamos por el camino del dolor, el tránsito del dolor, el corredor de la muerte. Tal vez tú estás ahí ahora y te estás cuestionando por qué Dios no es justo, por qué los malos parecieran prosperar y no ir a la cárcel en tanto que alguien que es justo se consume en el sufrimiento, en la soledad, en el dolor. Amigo, no tenemos todas las respuestas. Solo decirte, Jesús dijo una vez a través del apóstol, mía es la venganza, yo pagaré. Viene el día en que todas las cosas recibirán su justa retribución. Y Dios dará el galardón en su segunda venida. No te impacientes por el mal. No te impacientes por lo que hagan ellos. Procura llegar tú justo ante la vista de Dios. Y aunque el sufrimiento sea parte de la experiencia, sabrás que si el sufrimiento me incitó a buscar a Jesús, entonces bien valió la pena sufrir. Si el sufrimiento es el canal, es el instrumento, si el sufrimiento es el vehículo para conocer a Cristo, entonces bien vale la pena. Recibe la paz de Dios, Él la ha dispuesto desde el cielo para ti, y vive tus días en tranquilidad y en esperanza. Procura recordar tus días antiguos, aquellos en los que se regocijó tu corazón,
y encuentra en ellos un bienestar, un refrigerio. Pero si piensas en el hoy, hazlo entendiendo que viene el día en el que, como dijera Job, mis ojos lo verán, lo veré, no me lo contarán, y sé que deshecha esta mi piel en mi carne, habré de ver a Dios. Oremos. Querido y bondadoso Padre, quizá haya aquí algún justo que esté pasando por la senda del dolor. Quizá alguien ha pasado por aquí, por este canal, y no lo sabía, pero requería pasar, como aquella mujer que fue a conseguir agua al mediodía. Tú tienes un mensaje, tienes una palabra, tienes algo que decir para traer a esta alma agobiada el camino de la esperanza, la luz. Permítenos que en un mundo de tinieblas, de dramas, de lloros, mientras otros cantan y ríen, otros gimen, se quejan, en medio de todos haya un pueblo tranquilo, como las aguas, tranquilo, manso, un pueblo que aprendió a esperar en su Dios. Gracias, Señor, por darnos este momento juntos de oración. En tus manos nos ponemos. Si el día de mañana nos toca sufrir, si somos nosotros los objetos de la ira demoníaca, permítenos sufrir con paciencia, sabiendo que el que todo lo ve, vendrá muy pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y esperamos encontrarnos prontamente en otra clase más en el libro de Job. Quedamos en el capítulo 30, vamos al 31 y esta semana ya vamos a terminar todo el libro y volvemos al Génesis. Recuerden que Job es un patriarca contemporáneo de Abraham, de Isaac, ¿verdad? En esa franja de tiempo Job vivió. Así que volveremos a Génesis y retomaremos la historia pactual. Bendiciones. Feliz sábado.